De actualidad. Edgardo, de nuevo estás en Madrid. Bienvenido. Un lujo estar en Madrid y estar contigo. Bueno, para nosotros es una gran oportunidad de entrevistarte. Siempre nos ofreces tu visión desde el punto de vista de un israelí que viaja, que conoce, que es periodista, que es experto en geopolítica. Acabamos de ver ese cartel justo enfrente de donde estamos y me pregunto cómo vive la sociedad israelí estos momentos previos a que se cumplan 2 años del 7 de octubre. Y la sociedad israelí está partida, con mucho dolor, esperando que el plan Trump ponga de una vez por todas fin a la guerra y sobre todo el regreso de los 48 secuestrados el 7 de octubre hace 2 años. No se sabe lo que va a pasar, por lo menos todos los mediadores, Trump lo agarró del cogote a Netanyahu y a pesar de sus socios que están en contra, son los únicos, los socios de Netanyahu, Hamás, No Podemos y Restar. Son todos los que están en contra. Después todo el mundo quiere la paz. Y algún medio de comunicación, ¿no? No sé si has leído El País, que se preocupaba por Hamás, ¿no? Sí, leí cosas terribles y me llama mucho la atención porque siempre me encantó leer El País y las posturas prejuiciosas y antisolución a todo el conflicto me llama mucho la atención, más viniendo de un grupo que tuvo gente como Felipe González y que lo sigo escuchando ahora y me parece que tiene idea de lo que está pasando y apoya el proceso de paz y todo, y Sánchez, bueno, parece que tiene otras cuestiones en la cabeza. Justo el año pasado titulábamos esa conversación contigo, no recuerdo muy bien, pero era algo así como Trump decide, y en esta ocasión parece que la historia se repite, ¿no? Que vuelve a pasar. No se repite, sino que estamos hablando justamente horas antes o días antes del ultimátum de Trump a Hamás. O aceptan el plan o después del lunes de vuelta viene el infierno. La vez pasada no hubo infierno, pero en cierta manera sí, pero también es un infierno para los israelíes. En la medida que no vuelvan los secuestrados, no va a haber un fin de la guerra, no va a haber una imagen de victoria. Una guerra que se tuvo que haber terminado hace 1 año, que la clase política, por cuestiones políticas, no quiso terminar y que no le pusieron el moño a algo que se va a terminar haciendo igual que se hubiera hecho hace 1 año atrás o hace 1 año y medio atrás. Este plan de 21 puntos de Trump consensuado con Qatar, Egipto, Turquía. Acá hay 2 elementos muy importantes, 2 países hermanos musulmanes, Turquía y Qatar, aceptando, y esta vez teóricamente uno ya no sabe cómo decirlo, porque así como la esperanza es lo último que se pierde, ya estuvimos en una situación que parece que se le pone el fin a la guerra y después todo sigue para peor, a pesar de que el jefe del ejército israelí le había asesorado al gobierno de Netanyahu no entrar en Gaza City de esta manera y ser más precavido y tratar de buscar una solución política, una negociación por los secuestrados y el fin de la guerra. El gobierno de Netanyahu forzó esta situación de incursión en Gaza City, que es donde se cree que están la mayoría de los secuestrados. ¿Y cómo es ese antes del 7 de octubre en Israel? ¿Qué se siente en la calle? ¿Cómo está viviendo Israel que se cumplan ya, que se vayan a cumplir, parece increíble, 2 años del 7 de octubre? Se vive como una pesadilla, como una historia sin fin, como en esta película ya estuvimos.
parece que salen los intercambios y después no salen. Se reúnen Trump con Netanyahu, con bombos y platillos anuncian un plan de paz y jamás se vuelve al sí pero, que es un no. Y con todas las cosas que pasaron en el medio, la gente está harta de la guerra. Y con cosas preocupantes como la creación de policía política, detención de gente que no tiene antecedentes pero que protestan para que se devuelvan los secuestrados. Ese es todo Ben Gvir haciendo que la policía actúe contra los que piden por los secuestrados, después los terminan liberando. Ahora hay todo un tema también con el nombramiento en el Shabak de Sini, que es otro mesiánico nacionalista. Hubo investigaciones periodísticas en varios canales de televisión, en diarios israelíes, de que el padre tiene declaraciones a favor de asentamientos en Gaza, en contra de las libertades, en contra de los gays, en contra de muchas de las cosas que son parte de la democracia israelí, y él no las negó, él no dijo que él es diferente, y están a favor de la anexión de territorios, que hoy es lo que está presionando la ultraderecha en Israel, y que ya con todo el aislamiento internacional que hay, lo único que le falta a Israel es anexarse a una parte de la margen occidental, y ellos no quieren saber nada con la ANP. Ese era el pero que tenían con los 21 puntos de Trump, pero Trump, algo hay que poner ahí, aunque sea tecnócratas, y se está trabajando sobre eso, y justamente con la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, hay por abajo de la mesa un muy buen acuerdo de seguridad y de coordinación en seguridad. Ellos ya también están hartos de Hamás, por más débiles que sean, también son débiles por Netanyahu. Es decir, que encima de todo lo que nos está pasando, del antisemitismo en Europa, de todo lo que pasa en el mundo, tenemos un gobierno que tampoco aporta ni ayuda a que cambie la situación. Queriendo cerrar el ministro de Comunicaciones, los canales de televisión y el diario Haaretz, con una ministra como Mai Golan, con casos de corrupción que salen en todos los diarios, en toda la televisión, y no pasa nada, sigue en su cargo. Son síntomas muy preocupantes, con un ministro de Justicia que quiere neutralizar a la justicia, y hace 2 años que estamos en guerra, y en vez de estar ocupándose en que Israel salga de esa situación, de conseguir una salida política, de apoyar incluso el plan de Egipto que está sobre la mesa, que creo que ya lo habíamos hablado la vez anterior, con una fuerza árabe, con la retirada israelí y de Tzal de la Franja de Gaza, y con la devolución a cambio de todo esto, de los 48 secuestrados vivos y asesinados, y también con el precio que tiene que pagar Israel de liberar a 1.700 gazatíes que capturaron durante la guerra, y unos 250 terroristas muy pesados, que es el precio que se sabía que había que pagarlo. Así que está sobre la mesa todo esto. Hamás ya rechaza punto por punto de todo esto. Entonces no solamente tenemos el rechazo de Hamás, tenemos a Netanyahu aceptándolo por presión de Trump, pero también toda la ultraderecha que está en contra del plan Trump, que está bastante callada, pero probablemente tenga todo esto un efecto positivo de ir a elecciones. Pero a mí me preocupan algunas cosas con respecto a las elecciones, porque esta ultraderecha quiere prohibir, por ejemplo, los partidos árabes de Israel. Entonces, si prohíben a los partidos árabes, después por el sistema electoral, el Likud y la derecha van a sacar más votos, es decir, más representantes, más diputados. Se pierde la esencia de lo que es el Estado de Israel. Lo que es la democracia. Entonces, quieren, por ejemplo, cambiar a la directora del Consejo Electoral Nacional de Israel, que está Hades, una señora que está hace modo, es una profesional. De todos los que son profesionales de las instituciones del Estado, los quieren sacar para poner gente adicta,
jueces adictos, poner ahí a alguien que pueda decir, bueno, estas urnas, es uno de mis miedos, no que no haya elecciones, sino que proscriban a partidos, que proscriban a opositores, que es lo que están diciendo que quieren hacer. No es que es un invento mío, sino que yo lo estoy leyendo y preocupa. Y si la sacan a esta señora Hades del Consejo Electoral, que está en elecciones y hace que las elecciones sean limpias, y ponen a una persona adicta que elimine urnas de barrios que saben que son opositores, como en regímenes que eran impensables. Muy apocalíptico, ¿no? No sé, no me imagino eso en Israel, a lo mejor soy muy naif. Sos muy naif, porque la realidad en Israel es apocalíptica, donde un tipo que tiene 58 entradas en la policía como delincuente, hoy sea ministro de Seguridad Nacional y maneje a la policía, y que quiera tapar bocas y que quiera censurar a los que protestan por la democracia, por las libertades y porque vuelvan los secuestrados, y manda a la policía y a los de los caballitos a pegarle a los familiares, con gente que salió del cautiverio de Hamás y estuvo huesos rotos por la represión policial. Entonces son cosas que preocupan. Claro, yo vivo allá y me preocupa. Edgardo, ¿dónde estabas tú el 7 de octubre, esa mañana? Haciendo el check-in en Air Europa. Y les decía, no me van a dejar volar, hay guerra. Y me decían, no, el avión va a salir, tengo el check-in, pero hay guerra. Y estaba con la radio israelí, con la televisión israelí, mirando, y yo me daba cuenta que esto era una guerra. Y estos ni enterados. Algo típico de España. Y me tuve que quedar 9 días más aquí en Madrid, y tuve que volver con el AL. Es decir, esto es otro de los efectos de la guerra, que la única compañía aérea con la que puedes sacar un pasaje seguro es con el AL. El AL te lleva y te trae. Salvo los 12 días de Irán, de la ¿no? guerra con Irán, que ahí sí nos caían los misiles. Cayó un misil a 100 metros de mi librería y fue... Lo contamos terrible. En la entrevista anterior. Y bueno, fuera de eso, hoy mismo se están cayendo los misiles hutíes casi a diario, drones hutíes contra aeropuertos. La mayoría Israel los intercepta, pero alguno que otro entra, como pasó ahora en Ramón, o como pasó en Eilat también. Eso acá en España ni se habla, pero las compañías aéreas lo saben, y a lo que apuntan los hutíes, que son los iraníes en realidad, es a que dejen de volar a Israel. Y bueno, hablando de dónde estaba yo el 7 de octubre, ahora justamente hay un autor israelí que sacó un libro que se llama Habitación sin ventanas. Vistas. Justamente Dror Millani estuvo en la misma situación que yo. Habitación sin vistas, ¿no? Habitación sin vistas es el libro que sacó después del 7 de octubre, contando cuando él volvió. Y él escribía novela negra, había ido a un festival de novela negra y lo agarró ahí el 7 de octubre, y cuando volvió escribió el libro. Así que tuvo una situación parecida, con la diferencia que yo ahora vendo el libro de él. Y ahí cuenta el tema. Así que no soy el único que quedó varado en Europa ese 7 de octubre. Y pudiste ver entonces cómo casi inmediatamente el 8 las víctimas se convierten en perpetradores, ¿no? No el 8. No el 8, ese fue un proceso posterior, porque al principio todo el mundo apoyó a Israel frente a la barbarie de Hamás, el peor atentado contra judíos desde el Holocausto, una masacre total, un intento de genocidio. El único intento de genocidio que hubo acá fue el de Hamás, de eliminar al pueblo judío. Es decir, que cuando hablamos de genocidio estamos hablando de un intento de masacre o de terminar con un pueblo adrede, con la intención de hacerlo. Israel nunca tuvo la intención, ni los más energúmenos que tenemos en el gobierno, a lo sumo querían expatriarlos de Gaza, pero de liquidarlos como pueblo, de todo eso, por más que en la cabeza de alguna minoría pueda anidar, jamás Israel tuvo una actitud
de genocidio, de terminar con el pueblo palestino. Todo lo contrario, siempre hubo una intención de convivir en paz de la mayoría de los israelíes. ¿Algo que quieras comentar en estas horas antes de ese aniversario, de ese tristísimo aniversario? ¿Podemos tener esperanza? Y la esperanza es el plan Trump. Es el mejor plan que se puede presentar en este momento. No hay otra oportunidad mejor que esta para ponerle un fin a la guerra y recuperar a los secuestrados. Aunque jamás siga diciendo que no, que siga diciendo que en 72 horas no lo van a entregar, pero la esperanza es que Qatar y Turquía los agarren del cogote y les digan esta vez entreguen, esta vez agarren punto por punto, cámbienle alguna coma, pero acéptenlo. El lunes lo vamos a saber, esperemos que esa es la esperanza. Después que negocien cómo va a ser el ejército árabe suní que va a estar en Gaza, que Tzal se retire, Israel no tiene lo que hacer en la franja de Gaza, y que haya una distensión a consecuencia de una nueva era de paz que este plan posibilitaría en la medida que lo acepten. Y en la medida que se pueda llevar a cabo. Todavía tenemos un halo de duda en el ambiente, y también la experiencia que tenemos desde que basta ya y seguimos. Esperemos que esta vez sí podamos decir basta ya, que aunque no lo quieran a Tony Blair, que pongan a cualquier otro, pero que haya un consenso del día después, porque esta es una solución para el día después, la solución que el gobierno israelí no quiso dar por cuestiones políticas internas de Netanyahu, y que ahora tiene que aceptar porque Netanyahu no le puede decir no a Trump. Y entre Trump, Ben-Gvir, Strzok y Smotrich va a tener que elegir por Trump. Esperemos que lo elija, porque las otras veces nos engañó y eligió a Smotrich, a Strzok y a Ben-Gvir. Esperemos que vuelvan los secuestrados. Sí. Esperemos que también tengamos paz y que Israel vuelva a una cierta normalidad, que se termine este ambiente antisemita y de boicots y de que estaba latente, y que en cierto modo es un triunfo de Hamás. A Hamás no le importan que le rastrillen todo Gaza, que le destruyan todas las casas, que le maten a 60 o 80 mil personas, porque es una idea yihadista de hacer un califato en el futuro, y lo único que tienen en la cabeza es ese extremismo islámico, y para ellos es más importante que el mundo se vuelva en contra de Israel y de los judíos, y en cierto modo lo están logrando. Entonces también la forma de acabar con todo eso es acabar con la guerra cuanto antes, acabar con toda la locura que esa guerra genera, con toda la onda de boicot. Entonces en la medida, por más que va a haber telón de cola, pero la forma de terminarlo es terminar con la guerra. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Raquel.